Buenas noches, queridos enigmáticos, bienvenidos una nueva semana al Gran Foro del Misterio. Esta semana, como habéis visto, vamos a hablar de posesiones y poseídos. Hace 32 años, el 19 de septiembre de 1990, en una localidad manchega llamada Almansa, se producía uno de los crímenes más terroríficos que nuestro país vivió. El asesinato de Rosa González, una niña de 11 años que falleció a manos de su madre, su tía y dos vecinas. La noticia dio la vuelta a España y creo que a parte de Europa, porque se trataba de unas personas que afirmaban que esa niña estaba embarazada del diablo. Aunque la verdad, en las declaraciones que posteriormente, después de haber sido detenidas, su madre hizo a la policía, dijo que ella creía que era la poseída, porque sentía que estaba embarazada por ese ente. Y que después, tras venirle el periodo, se dio cuenta de que la poseída era su hija. Así que, de la manera más terrorífica que vosotros os imaginéis, asesinaron a esta niña para sacarle a ese engendro del diablo que tenía dentro. La pregunta es, si hablamos de posesiones y poseídos, ¿quién realmente estaba poseído? Si la niña o su madre y las cómplices de ese horrible asesinato. La pregunta es, ¿cuántas formas existen de posesión? Y sobre todo, ¿qué es y cómo identificar una posesión? Se abren las puertas del Gran Foro del Misterio. Comienza Código Enigma. Subiremos el programa, lo estamos grabando por si acaso no se puede, por lo que sea, no se puede ver correctamente, ¿vale? Pero lo estoy grabando ya, por si acaso. Bueno, con nosotros esta noche, en un tema en el que vamos a hablar de posesiones y poseídos, yo creo que es el tema, nos acompañan como cada semana, o casi todas las semanas, Carlos Fernández y Jorge Ayala. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, que menuda forma de comenzar. Decía antes Jorge, a ver si es el tema que nos gusta. Y que, Definitivamente. Ahí nos está, no quiere que nos escuchen. yo creo que es eso, ¿no? Que no quieren que hablemos de ello. Además, esta noche veremos diferentes vídeos de exorcismos reales, con diferentes religiones. Tendremos el testimonio de una persona que asistió a un exorcismo y nos va a contar todo lo que le pasó de principio a fin, que yo creo que es muy interesante lo que vamos a ver. Y no tenemos a Juan Carlos, que sigue peleándose con el internet. Nos estaba mandando hasta ahora un WhatsApp, hizo de todo, y que nada, que no le va, que le intenta dar al enlace, pero no le va ni siquiera el teléfono. O sea, bueno, decir también que estamos pasando un temporal, ¿no?, en esta zona, entonces, sí. Pero bueno, que los hubo peores y nunca se cortó, ¿no? Pero bueno, a ver, decidnos si nos escucháis bien, para que por lo menos que nos escuchéis.
cerráis los ojos si os imagináis, si no, no sois bien. A ver si le dejáis ahí a Geraldine, y mientras tanto pediros disculpas porque la semana pasada no sabemos el por qué, pero no nos llegaban no podíamos leer los comentarios, los mensajes que ibais dejando ahí, que vimos que dejasteis muchos. Después. Claro, después, incluso contándonos sus experiencias. ¿Qué más? Nos contaron sus experiencias, comentaban, hacían preguntas a Miguel Pedrero, que estuvo como invitado, ¿no? Sí, es que a mí también me parecía raro, dije yo que... Y yo de rato en rato estaba mirando el teléfono y nada, porque no salía ni un mensaje. Claro, fue terminar el programa y ¡zoom! Salió todo. Sí. Y nos dimos cuenta, dijimos, ¡buah! ¡Qué pena! ¡Qué pena!, ¿no? Porque hubiéramos estado un rato más para que Carlos y Miguel Pedrero nos contestaran a todo. Vamos a comenzar el tema, ahora que, bueno, no sé cómo se está viendo la emisión, pero bueno. Se oye perfecto, dice. Bueno. Que lo estamos grabando. Si no, bajar un poquito la calidad, a ver si así os deja ver más fluido. Se escucha bien también. Vale, pues muchísimas gracias por decirnos que siempre son el tercer hombre, o sexto hombre, o el séptimo hombre, según lo que seamos aquí, ¿no? Pero que ya sabéis que con vosotros da gusto, ¿no? También daros las gracias porque aumentaron los suscriptores. Ya estamos en 791, ¿no? Sí. Y os invitamos a todos los que nos veáis y no estéis suscritos, que os vayáis suscribiendo ahí para ver si llegamos rápido a los 1000 y nos podemos ir ahora en primavera, nos podemos ir a un lugar que y hacer una investigación en directo en la que estaréis con nosotros de principio a fin y en la que podréis interactuar con nosotros e incluso decirnos qué queréis que hagamos en ese momento. Vamos a empezar con el tema. ¿A qué le llamáis posesión? Voy a empezar por Carlos Fernández siempre. ¿A qué entendemos por posesión? Yo creo que por lo que vemos en las películas y especialmente por el cine, cuando hablamos de una posesión, quizás la idea que se nos viene a la cabeza es la posesión diabólica, ¿no? Porque es la más recurrida por el cine sobre todo, ¿no? De que una persona, normalmente contra su voluntad, es poseída por una entidad ajena que muchas veces es el diablo o un demonio, ¿no? Esa es la idea que todos tenemos en la cabeza. Luego, si ampliamos un poco el espectro y lo vemos desde otras perspectivas, podrían existir ese tipo de posesiones o de incorporación de alguien ajeno al cuerpo de una persona, de otros, no solo del diablo, sino de otros personajes o otras entidades, ¿no? En el espiritismo es muy habitual las canalizaciones, donde son personas aparentemente fallecidas las que se incorporan al cuerpo del poseído, pero también hay de todo, ¿no? O sea, hay desde posesiones, digamos, o canalizaciones de la Virgen María hasta los extraterrestres, ¿no? Que hay un amplio espectro de posibilidades. Supongo que las que más llamará la atención es la posesión diabólica, porque especialmente en nuestra cultura, que está basada en el cristianismo, más allá de que creamos o no creamos, o profesemos o no esa religión, la idea que tenemos es la que viene del cristianismo, de la posesión diabólica, la posesión de un demonio, que ya está incluso mencionadas en la Biblia, y que, pues bueno, el remedio, digamos, el ritual para expulsar ese demonio es un exorcismo que de las grandes religiones, la religión católica es prácticamente la única que lo realiza, que realiza este tipo de ritos. Lo tiene como oficialmente, y que incluso hay sacerdotes que lo hacen. Por ejemplo, en el mundo evangélico, las religiones evangélicas, ahí hay diferentes interpretaciones, pero digamos que las grandes, los luteranos y las grandes religiones evangélicas no realizan este tipo de actos, ¿no?
Bueno, me sigue enrollando mucho. Excelente. Pues en definitiva bueno, que es un tema apasionante, porque aquí podemos hablar de otras muchas cosas, ¿no? Sí. Si realmente existe algo fuera que está poseyendo a los poseídos, valga la redundancia, o si hasta qué punto podría ser una obsesión diabólica, es decir, algo o un problema relacionado con cuestiones mentales propias de la persona que sufre esto. En fin, que el abanico es muy amplio y los temas son muchos de los que podemos hablar esta noche. Bueno, nos está diciendo Juan Carlos que si tenemos problemas ahora en emisión, le estoy diciendo que sí, que tenemos problemas en emisión. Dice que él lo chequeó todo, que todo está ok allá, pero que sin embargo no puede entrar. No sé, nosotros estamos aquí, ¿no? Pero bueno, me estaba diciendo él ahora mismo esto. De todas formas, decirle a todos que si estáis teniendo problemas para vernos, que estamos grabando el programa y que lo vamos a subir, porque nos están diciendo que a veces que da toques, ¿no? Sí. Que se queda como parado. Entonces deciros a todos que vamos a resubir este programa. Lo estamos grabando para que nada más terminemos subirlo y que lo podáis ver completo, íntegro y sin ningún corte. Jorge, ¿tú piensas lo mismo? Realmente coincido bastante con Carlos. El conocimiento que tenemos de lo que es una posesión es el de una interferencia generalmente espiritual. Espiritual porque ha sido adquirido este conocimiento a través de, como dijo Carlos, de la religión del cristianismo. Este conocimiento se remonta desde antes de la fundación del cristianismo, porque el mismo Jesús expulsaba demonios, es decir, a poseídos. Entonces, este conocimiento nos está acompañando más de 2000 años y ahora en la actualidad, a través de las realizaciones cinematográficas que mencionaba Carlos, con la saga de La Noche del Demonio, El Conjuro, creo que nuevamente está cobrando actualidad los actores, las formas, las manifestaciones de estas posesiones que son mayormente demoníacas, pero no necesariamente son demoníacas todas, porque pueden ser lo que conocemos como espíritus desencarnados. Como se va a ver en algunos de los videos que tú nos compartirás, hay desde parientes, un abuelo, puede ser un vecino, o canalizaciones, como mencionaba Carlos, de mensajes que nos llegan del más allá, que en algún momento toman, se incorporan en la persona más allá de su voluntad, por eso es una posesión, entonces, y llevan un mensaje, o hacen que la persona actúe contra su voluntad, generalmente de manera negativa cuando es la posesión demoníaca, porque trata de destruir el alma de la persona. Exacto, sí. Pero hay diferentes una gama, depende de las experiencias de las personas que han tenido las posesiones, ¿no? Bueno, a ver, ahora tenemos por ahí a Juan Carlos, solo vemos la J, no le vemos todavía la cara, pero parece ser que está por ahí como el que se aparece, ¿no? A ver si... Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? No, te escuchamos perfectamente. Está poseyendo ahí está haciendo una posesión. Lo que pasa es que en este no tengo webcam, por lo tanto os estoy viendo bien, pero no te lo querías perder el programa. Con lo guapo que me había puesto hoy, joder. Hoy estabas como nunca, pero bueno. Bueno, el caso es que te tenemos aquí. Estamos hablando, bueno, ya de posesiones. Estamos diciéndole a todo el mundo que estamos grabando el programa por si acaso no se ve bien, que en cuanto terminemos lo subimos entero para que puedan verlo completo. Y bueno, estábamos preguntando a qué le llamábamos posesión, ¿no? O charlando de a lo que le llamamos posesión. Y yo ahora la pregunta que os quiero hacer a todos, antes de ver el primer vídeo, es si creéis que tiene que ver con las religiones. Y que empiece Juan Carlos, que ya que está ahí. ¿Tú crees que el exorcismo sí. Las posesiones tienen que ver con la religión? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al fin y al cabo todo viene de doctrinas religiosas, ¿no? De ese tipo de creencias normalmente, sobre todo si nos referimos a posesiones diabólicas en concreto, ¿no? Es decir, evidentemente la posesión diabólica en la religión cristiana en general, en el cristianismo,
es una cosa, bueno, no voy a decir común, porque evidentemente las posesiones no es algo común, por lo menos las diabólicas, que yo creo que a mí me parezca eso, vamos, pero sí que bueno, que tiene, claro que tiene que ver con las creencias, tiene que ver con lo religioso, con lo cultural, tiene que ver con muchas cosas, evidentemente. ¿Y vosotros? Vosotros ir opinando, ¿eh? Yo no pregunto, yo dejo la pregunta al aire. Jorge. La posesión ha sido abordada como medio de defensa, se ha utilizado la religión. Ahora en la actualidad, incluso el exorcista ya no necesariamente es un sacerdote, como hemos visto el caso de los Warren, en que él pero sí está vinculado a la iglesia. Sí. Entonces, de alguna manera sí existe un vínculo de la fe. Los testimonios mayormente en las diferentes religiones abordan desde un aspecto religioso, pero eso no indica de que solamente va a suceder al que es religioso, porque la experiencia puede ser para alguien que no tenga nada que ver con una religión, no la practicaba, pero que le sucede este fenómeno, ¿no? Claro. Entonces, por ahí hay una salvedad, ¿no? Sí, pero bueno, hay un detalle también que a mí me parece importante, que es que si bien nosotros no podemos creer o no creer en la religión cristiana o cualquier otra, sí está claro que la sociedad en la que vivimos está condicionada por muchos aspectos por las religiones judeocristianas, ¿no? Especialmente el cristianismo y el judaísmo. También en determinados países, pero la nuestra, digamos la que estamos nosotros, tanto la de América Latina como la de España. Y entonces hay varios conceptos que están digamos, en la sociedad, aunque no creas en ellos o que no profesas una religión, porque están en la propia cultura de la sociedad, ¿no? Y la idea de que te pueden poseer un demonio es lo más generalizado, pero ya viene ya te digo, lo hablábamos antes, ¿no? Ya está en la Biblia, porque el propio Jesús expulsaba demonios, están en varios de los evangelios, creo que también, pero está en los Hechos de los Apóstoles, también lo comenta varias veces. Y esta idea, creamos o no creamos, está presente, ¿no? De que existe un Dios bueno, el bien, un Dios malo, el mal, y sus demonios que haciendo el mal pueden incorporarse a otras personas contra su voluntad. En el caso de otras religiones, pues también existen figuras equivalentes, ¿no? Existen los jinas, que también son los que poseen, digamos, son el equivalente a esos demonios, ¿no? Que incluso hay casos de posesión. Entonces, pues, aunque creamos o no creamos, insisto, pues la idea que tenemos está forjada en las ideas judeocristianas, ¿no? Más allá de que creamos o no creamos en la religión. Bueno, ahora mismo vamos a ver un vídeo. Es el vídeo sobre una posesión que tiene que ver mucho con las religiones, ¿no? Y que es una posesión musulmana, o sea, en un país musulmán, donde se realiza un exorcismo. Yo creo que el programa de hoy va a ser un programa bastante fuerte para las personas que tengan miedo a este tipo de temas, ¿no? Como es todo lo que se trata con el diablo. Pero yo creo que es necesario que todos podamos ver para que vayamos viendo que en todas las religiones, o por lo menos lo que observé yo cuando vi los vídeos, es que en todas las religiones utilizan, digamos, el mismo protocolo, ¿no? Más o menos. Después hablaremos de ese protocolo que utiliza la Iglesia para tratar estos temas. Vamos a verlo y vamos a continuar con el programa. Recordaros, estamos grabando el programa porque nos está escribiendo Carlos Soya, el compañero, y tal, nos está diciendo, oye, que es curioso porque se os escucha pero no se os ve bien, no se os ve a golpes, pero se os escucha perfectamente. Sí, cerrar los ojos, que en cuanto terminemos subimos el programa y ya veréis estas imágenes. Los que no podéis verlo, los que podéis verlo, pues ya las disfrutáis ahora. Vamos a escuchar y a ver lo que hacen en uno de estos países musulmanes. Cukuplah kami
Cukuplah Allah menjadi wakil kami. Cukuplah Allah menjadi pelindung kami. Jangan keluarkan biar aku sini dalam ini, Bang. Kalau kamu nak keluar, tidak perlu. Manusia ini tidak perlu jagaan kamu. Dia cukup dijaga oleh Allah. Aku jaga ya saja. Betul, perhatikan. Manusia, dengarkan. Enggak. Kamu nak dengar? Aku mau kawan sama ia. Kamu nak dengar? Kamu nak dengar? Ya bagus, Bang. Bagus. Jasad ini datang kemari untuk kamu supaya berpisah dengan dia. Aku udah mau pisah. Apa alasan dia? Aku udah mau pisah sama dia. Apa alasan kamu sehingga kamu tidak memisah? Aku udah mau pisah sama dia. Apa pasal? Dia baik orangnya. Baik orangnya, tapi kenapa kamu menyakiti jasad ini? Bueno, como veis, en este caso no es el típico exorcismo al que estamos acostumbrados a ver, es el exorcismo, pero de otra religión que no es la católica, ¿no? Exorcismo en otras religiones. Y hablábamos, bueno, de que las religiones, por regla general, por lo menos la católica, ¿no? Que es la que yo creo que conocemos más los 5, ¿no? En ese caso, lo que se utiliza, o sea, me imagino que hay un protocolo, ¿no? Y entre todas esas requisitos que pide la Iglesia, por ejemplo, es el hablar lenguas muertas. Pero yo pregunto, ¿cómo se sabe que está hablando una lengua muerta? Eso es lo difícil, ¿no? O sea, si realmente la desconocemos. Primero habría que conocer la lengua, concretamente. Exacto. Claro, muchas veces hablan en latín, en hebreo y lenguas, bueno, que igual no son muy utilizadas hoy en día, aunque no estén muertas, pero claro, hay que conocerlas. Yo creo que los criterios que pone la Iglesia están muy bien para ellos, es decir, para ellos validar como un verdadero, una posesión o no, pero creo que son demasiados subjetivos y demasiados partidistas. O sea, no veo por qué no se pueden aplicar otros criterios diferentes, ya que son ellos los que dicen que hablan lenguas muertas. No sé, yo no sé si conocéis algún caso, Carlos o Jorge, en el cual se haya podido determinar la lengua concreta que no sea el latín, porque claro, sí, el latín, yo estudié algo de latín y más o menos me suena, y si escucho a alguien hablar en latín, pues puedo sospechar que está hablando en latín. Claro. Pero realmente hay una serie de idiomas de esos, de lenguas muertas, o incluso lenguas desconocidas, que bueno, una lengua desconocida puede ser inventada, o sea que tampoco no sé, es un criterio un poco arbitrario. Lo que pasa es que bueno, hay más, digamos, un requisito más que un criterio un poco arbitrario ese de las lenguas, ¿no? Del claro. Idioma que hablo. Otra cosa es que se pueda demostrar que hable cualquier idioma que en teoría desconoce. Por ejemplo, en el caso a lo mejor de posesión de un niño pequeño de 3 años, ¿no? Que no conoce más que el idioma que digamos familiar, materno del país en el que vive a lo mejor, y que es todavía muy pequeño como para saber hablar pues otros idiomas perfectamente, pero si no, ¿cómo sabes que realmente es un criterio acertado o un requisito acertado para valorarlo dentro de una posesión diabólica como auténtica? Sí, pero bueno, la religión católica, digamos, cuando se enfrenta a un caso de posesión, bueno, claro, hay que ver cada caso, ¿no? Pero en teoría, pues el caso, antes de practicar un exorcismo, lo valoran con diferentes profesionales que normalmente son además sacerdotes, ¿no? Me refiero a profesionales, a psicólogos, psiquiatras, y en el caso de que uno de los casos que como hablábamos, de que podrían sospechar de que se trata de una posesión, sería hablar una lengua muerta, ¿no? Como lo que mencionaba. Pero, claro, eso hay que certificarlo. Y como todo en todas partes, hay investigaciones eclesiásticas que son más rigurosas, según quien las haga, y otras que son menos rigurosas, ¿no? Claro. Entonces hay exorcistas en la actualidad, católicos, que son menos rigurosos a la hora de valorar si existe lo que ellos consideran una posesión diabólica, o menos rigurosos, ¿no? Y sí es verdad que lo de las lenguas, por seguir con el tema, muchas veces en algunas religiones minoritarias de tipo
pues no voy a decir evangélico, pero sí, de esa rama, digamos, de la libre interpretación de la Biblia, sí es verdad que muchas veces se toman tanto los exorcismos como la valoración de que una persona está poseída con, decir, pues habla lenguas desconocidas y se quedan tan tranquilos, ¿no? Y lo dan por bueno, la posesión. En fin, que también depende mucho de cada situación, de cómo se valore, ¿no? Lo de las lenguas, obviamente, hay casos, además, otro detalle que quería comentar es que además en el caso de los exorcismos, existen otros casos en los que hay personas que hablan lenguas que no conocían, ¿no? Que bueno, que en parapsicología le llaman la xenoglosia. Que hay casos en que fuera del mundo del exorcismo, de la posesión, en lo que hay personas que hablan otras lenguas, a veces como en una especie de éxtasis, otras veces en situaciones que no tienen explicación. En fin, que el tema, pues Sí. estamos abriendo el abanico demasiado, pero solo lo de las lenguas es verdad que muchas veces es tomado como un signo de posesión. Sí. Bueno, vamos a ver, después vemos lo que opina Jorge, pero vamos a continuar con otro de los vídeos. Un vídeo que fue grabado en Japón, de también un exorcismo, para que todos vosotros vayáis viendo y comparando, ¿no? Este tipo de Claro, cómo lo toman la distintas forma, claro, y las religiones. diferentes culturas y religiones, cómo toman este tipo de posesiones. Después hablaremos de otras. Vamos a verlo. それは一体何を示すのか。ホッシュの祈りは最高潮に達し、やがて霊は全てを語り始めた。死産した子供と一緒に母親が死んだんですよね。その時の中心ですね、これはね。よしよし、みんな楽にしてあげるよ。 Bueno, Geraldine se tapa la cara porque Geraldine es de estas personas que le da mucho miedo, ¿no? No me gusta, me da cosas. Bueno, si están dejando algunas preguntas, se puede... Bueno, están comentando de ese consulta. En otras religiones las personas... Silvana dice, Aquí. ¿no? No sé que me escuchan, Vale, si escucháis, no digo porque el otro día... Consulta, en otras religiones las personas posesas también pasan filtros como exámenes psicológicos antes de proceder con un exorcismo, tal como lo hace la Iglesia Católica. Pregunta si bueno, escuchaste, ¿no? La pregunta de... Justamente es lo que... Si lo que estábamos hablando, ¿no? Si en otras religiones utilizan también ese tipo de filtros. Yo creo que sí, ¿no? Que es como una base, un protocolo de todas las religiones, ¿no? Sí, pero bueno, lo cierto es que lo que más conocemos es la religión católica, porque es la que marca, bueno, nuestra sociedad, ¿no? Pero en otras religiones, también cristianas, no en todas se aceptan o se consideran que hay una posesión, que existe la posesión diabólica, ¿no? Y claro, siempre dependerá de la persona que se enfrente al supuesto poseído y la rigurosidad con la que aborde ese problema. Luego pueden tener unas creencias de que exista el demonio, no exista, o puedan poseer a personas. Pero en cada caso dependerá fundamentalmente de la rigurosidad con la que se aborde. Ya lo es en la religión católica. Normalmente se debe hacer una investigación previa cuando existe un tema de exorcismo, pero todos conocemos que hay exorcistas que es como si fuera dan por bueno cualquier posesión, claro, y van y practican el exorcismo, el rito para expulsar los demonios.
Depende de la persona también, como en tantas otras cosas, ¿no? Depende de la persona que aborde ese caso y con la rigurosidad que lo trate, ¿no? Ujú. Bueno, referente a esta pregunta, Jorge, ¿tú quieres añadir algo? Como decía Carlos, si el que lo aborda es un exorcista reconocido por la jerarquía católica del obispado católico, efectivamente hará pasar los exámenes, empezando los exámenes médicos, si ha hecho alguna visita al psicólogo, antecedentes, episodios anteriores, ¿no? Claro. Ahora, respecto, si es un psíquico, un medium, generalmente van solos, van protegidos con herramientas, con su protección espiritual, y pueden pedir los antecedentes médicos del paciente, entre comillas, ¿no? Sí. Pero ellos se presentan en el lugar y proceden a hacer digamos, el procedimiento de exorcismo, pero quizá no tiene la rigurosidad ni el procedimiento católico, ¿no? No, claro, es totalmente distinto. Pero esto indica, digamos, de que se está liberando a las personas de pasar por ese filtro tan riguroso que deja que era la queja de que no atendía a todos los casos que podían haberse solucionado más tempranamente, posiblemente, ¿no? También depende de que la persona y la familia afectados recurran al psíquico más correcto, más honesto, ¿no? Claro, yo pienso, ¿no? A mi humilde opinión, yo creo que todas las personas cuando creen o ves indicios de que hay una posesión, ¿no? En algún ser querido, algún amigo, lo que sea, ¿no? Imagínate. Lo que deberían hacer, lo primero sería seguir una especie de protocolo, ¿no? También, y llevarlo a un especialista. Claro, lo primero es eso. Claro, ya, para que descarte, primero, sí. para que descarte. Una vez que se lleva a ese especialista, entonces sí, pedir a lo mejor ayuda a la iglesia o lo que sea, ¿no? Y ellos ya saben lo que tendrían que hacer para poder llevar a cabo el exorcismo, ¿no? O por lo menos para poder limpiar a esa persona. Pero hay personas, como tú decías, Jorge, hay personas que de alguna forma utilizan los pocos escrúpulos que tienen y se hacen pasar por exorcistas. Y bueno, a lo mejor una persona que está enferma, que tiene una patología mental, pues la absorben, vamos, como ocurrió por ejemplo en muchos casos aquí, ¿no? Uno de los casos es el del caso Vallecas, ¿no? Que yo recuerdo que había una vidente y un señor que se iban allí después y que hicieron allí el agosto, ¿no? O sea, se hicieron muy populares por aquel entonces y que al final pues no pudieron hacer nada por la niña, ¿no? Después yo no sé si Juan Carlos sigues ahí, ¿no, Juan Carlos? Sí, estoy por aquí. Después quieres hablar un poco sobre eso, ¿no? Sobre el caso Vallecas. Bueno, no sobre el caso Vallecas en concreto. El caso Vallecas, bueno, es uno más. Yo te diría una cosa, a ver, el tema este que estabas comentando hace un momentito, de que bueno, de que evidentemente debe ser examinado primero el sospechoso, ¿no? de posesión debe ser examinado evidentemente primero por un psiquiatra, ¿no? Evidentemente por psicólogos, psiquiatras, por los médicos adecuados. Pero hay un detalle que realmente si existiera una posesión de verdad, a no ser que tuviese unos síntomas que evidenciase cosas paranormales muy evidentes, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ningún médico va a diagnosticar que esa persona necesita un exorcismo. Eso que quede claro. Claro. Quiero decir que para la ciencia siempre va a ser un problema médico, independientemente de que ellos puedan o no solucionarlo. No sé si me seguís Sí, lo sí, que sí. quiere decir. Entonces, Sí, pero hay un tema que normalmente las investigaciones en la religión católica, los psiquiatras o los psicólogos y otro tipo de especialistas normalmente son también sacerdotes y son creyentes, ¿no? claro. Con lo cual pues están abiertos a creer de que puede haber esa posesión, ¿no? Exacto. Eso es donde quería llegar yo. Que en los casos estamos hablando de los casos de la religión como la nuestra, evidentemente, ¿no? No sé en otras religiones cómo harán, pero es evidente que es lo que dice Carlos. Aunque sean psiquiatras o psicólogos, si ellos ven que no pueden, que a lo mejor la medicación o el trastorno es demasiado exagerado, no pueden con él, probablemente consideren que eso sí necesita un exorcismo, pero en ningún caso creo yo
que ningún otro, digamos, profesional de la medicina, si no fuese o muy religioso o directamente perteneciese al clero, directamente fuese un cura, un obispo, alguien importante, no creo que dijesen que esa persona habría que hacer un exorcismo. Aunque pudiese funcionar, ojo, aunque pudiese funcionar, porque probablemente más de un caso digamos, que se considera un exorcismo real, pudiese tratarse sencillamente de verdaderos traumas psicológicos que llevan a la persona a creer lo que le está pasando y que se pueden solucionar con un simple exorcismo. Porque claro, funcionaría como sugestión, ¿no? Aunque realmente no estuviese poseída esa persona, quiero decir. ¿Vale? Entonces, es un tema muy delicado lo de los exorcismos. De hecho, yo me imagino que los exorcismos, o sea, lo de los poseídos, perdón, porque yo me imagino que poseídos reales, por lo menos por entes como el demonio, me imagino que eso tiene que ser algo excepcional, casos muy excepcionales. No creo que la Iglesia haga demasiados exorcismos en ese aspecto. Quizás exorcismos de otro tipo de entes, a lo mejor si hablamos de espíritus, ¿no? O cosas así, pero lo que es de entes demoníacos, digamos, me imagino que tiene que ser algo muy, muy, muy excepcional. No sé. Claro, sin embargo, hay posesiones en las que ya no solo es la valoración del psiquiatra, ¿no? Sino a las personas que rodean al individuo, ¿no? O al enfermo. Claro, que conocen al que familiar, conoces a ¿no? esa persona, claro, y te das cuenta y dices tú, bueno, algo está ocurriendo que, imagínate, mi primo no es la misma persona que hace unos días y cada vez va empeorando, ¿no? Eso le ocurrió al caso de Annalise Michel, ¿no? Que esta chica, que era aparentemente una chica normal, en 11 meses la fulminó y llegó a pesar 30 kilos, ¿no? Después también tenemos tenemos todo, ¿no? Pero nosotros vamos a poner unos segundos del exorcismo real, del audio, del exorcismo real de Annelise Michel, que también lo tenemos. Para mí me parece tétrico, ¿no? Lo que viene después es alucinante. Es muy fuerte. Es fuerte. Pero bueno, hoy nos tocaba hablar de posesiones y poseídos. Vamos a ver un exorcismo hebreo, que esto ya, buscarlo, nos llevó su tiempo. Vamos a verlo y después seguimos con una pregunta, porque antes Juan Carlos mencionó al diablo y va en referencia al diablo, se me acaba de ocurrir. Vamos allá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Başka cinler varsa bedenine cabırlamağa Allah'ın adını Ayna ma'ta'budu bi'ati bikumu Allahu cami'an cam'u bedenler. Bueno, en todas las religiones, como estamos viendo, en todas las culturas, existe esa figura del exorcista y el poseído, ¿no? Nosotros la que más cerca tenemos así en la mente, yo creo que todos los amantes del misterio, es la del exorcismo, ¿no? La película, El Exorcista. Es por excelencia, ¿no? La película del año 73. Pero hablando de lo que decía antes Juan Carlos, ¿no? Del demonio. Yo creo que lo primero sería definir si existe el demonio o no existe. Porque claro, para la religión el demonio es la representación del mal. Para nosotros el demonio, claro, si somos católicos obviamente es lo mismo, ¿no? Es la representación del mal. Pero ¿son realmente demonios como lo dice la Iglesia? ¿O son energías negativas, bajos astrales, como decía Geraldine el otro día, ¿no? Que estábamos comentando sobre esto. Sí. ¿Qué es lo que son? Jorge, venga, que te veo con ganas de decirlo. Es que depende del nivel de conciencia que manifiestan, porque si queda solamente la posesión en un cambio de personalidad, podríamos decir que es un problema psicológico, pero si manifiesta, comienza a hablar en un tono de voz, en un ronquido, un rugido, una fuerza sobrenatural, y encima comienza a mandar mensajes, a decir cosas de las que no ha podido enterarse, ha visto gente que no está en ese momento en la habitación
y luego se comprueba de que efectivamente la gente iba vestida de tal manera, o en todo caso dice, tú has hecho esto, tú has robado, tú has asesinado, como si hubiera repentinamente adquirido una capacidad de evidencia. Entonces estamos viendo que hay una conciencia, está interferida la persona, cumple con lo que es el perfil de la posesión. Ahora, si es el demonio o es algo negativo, creo que estamos dándole un nombre a una conciencia que se autodenomina así. Digamos, el príncipe de este mundo, digamos, ¿no? Ahora, como decía Carlos anteriormente, depende de si estamos viviendo en nuestra religión cristiana, en la religión de esta civilización occidental en la que nosotros nos manejamos, se le ha dado ese nombre a toda energía negativa, todo personaje que se aparezca con estas características, ¿no? Claro, es un diablo, ¿no? Con cachos, rabo, cuernos, cachos, cuernos. Bueno, claro. No, pero para que todo el mundo entienda, ¿no? Pues yo a lo mejor estaba diciendo Juan Carlos que es un cacho. Claro. Bueno, es que yo creo que lo que habría que saber es qué es lo que realmente está poseyendo a esa persona, ¿no? Es decir, cualquier exorcista, como cualquier profesional en cualquier cosa, lo primero que tienes que saber es dónde está el problema, ¿no? Y me imagino que se utiliza ese protocolo para, de alguna manera, poder, no sé, poder separar, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Si habla una lengua muerta, una lengua muerta, vamos a decir muerta entre comillas, ¿no? Una lengua que no debe conocer, si es capaz de levitar, si es agresivo, se muestra violento contra las imágenes de la iglesia, etcétera, pues a lo mejor dicen, vale, pues esto es un demonio. O sea, por no decir es algo malo. Y si no, pues puede ser un poseído, pues no sé, por un fallecido, ¿no? Por una persona fallecida. De hecho, hay casos, como fue el caso, vuelvo a repetir, el caso Vallecas, en el que al parecer quien poseyó a la niña era su abuelo. O algo así. Pero el caso Vallecas tiene no una particularidad. Fíjate, ¿te acuerdas el otro día cuando hablábamos y yo os hacía una pregunta? Os dije, os había preguntado, a ver, ¿por qué se da una posesión, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que causa que una persona sea poseída y otra no? Por un ente, por ejemplo. Es decir, porque claro, la iglesia establece ahí unos criterios para valorar, una vez que una persona está supuestamente poseída, para valorar si está o no poseída. Pero ¿qué es lo que decide, qué decide la persona que se va a poseer? Exacto. Es decir, ¿y qué motiva esa posesión? Me explico. Por ejemplo, el caso Vallecas estamos hablando, y pasaba mucho, recuerdo en los años 80, 90, cuando se empezó a utilizar de manera generalizada la Ouija, famosa Ouija, ¿no? Para hacer, digamos, contactos espiritistas, con el más allá, con lo que fuese. Había gente que lo utilizaba incluso para intentar comunicarse con extraterrestres. O sea que imagínate. La cuestión es que cuando empezó a utilizarse eso de manera generalizada, que incluso recuerdo que aquí en España las vendían en kioscos, en supermercados, podías encontrar una revista que te regalaba una Ouija o la comprabas independientemente, hasta con un manual de uso y todo eso, empezaron a aparecer, o daba la sensación al menos de que aparecían cada vez pues más gente, más adolescentes endemoniados, digamos, ¿no? Poseídos. Eso fue un poco por donde empieza la historia del expediente Vallecas, ¿no? Bueno, no es que empiece exactamente ahí, pero donde Estefanía, ¿no? La niña, que en este caso va a ser la que sufre luego todo lo que viene posteriormente, todo comienza prácticamente asistiendo en el colegio, en el momento que están después del comedor, que se quedan en un grupito solo que practicaba habitualmente Ouija, se van a practicar la Ouija a una sala donde nadie los ve, en una sesión de espiritismo. Y en esa sesión de espiritismo quien se manifiesta aparentemente es el abuelo de esa niña. Ella de hecho no estaba ni participando en la sesión realmente, estaba allí observando, y quien se manifiesta es el abuelo. Y entonces de ahí se saca la conclusión
de que es el abuelo quien luego, digamos, posee, digamos, a Estefanía, ¿no? Y le hace pasar, pues, esos malos ratos que pasó, no solo como posesión, sino todo lo que vio y lo que sufrió en su casa, ¿no? Hasta su muerte, Entonces, la cuestión es, cuando alguien es poseído, aparte de que lo posee, ¿por qué lo posee? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación que existe tras esto? Es decir, claro, la Iglesia Católica dice, no, es que el demonio es que somos débiles, y si eres débil, el demonio a veces, pues, no sé, puede poseer a una persona, no sé, si por hacer una demostración de poder, de fuerza, por recordarnos que está ahí, no lo sé, pero así como si nos basamos en posesiones de otros tipos de entes, podemos pensar en, yo qué sé, pues en brujería, ¿no? En maleficios, y que espíritus malignos pues te pueden poseer. Bueno, es que a lo mejor estamos hablando de lo mismo. Igual Satanás, igual esos demonios, eso que consideramos por religión demonios, no son tal. Es decir, igual son pues espíritus malos, espíritus malvados. Yo estoy de acuerdo con Carlos, lo que comentábamos el otro día. Carlos, yo estaba de acuerdo con él cuando decía, yo creo en la maldad. O sea, no tiene por qué existir el demonio para que esto suceda. Realmente, para que se den posesiones o se den trastornos de ese tipo, ¿no? Es decir, no tiene por qué existir un demonio. O sea que puede ser una energía negativa, ¿no? Vamos a ser tú mismo, puede ser tú mismo, una obsesión, una práctica con la Ouija que te lleva a creerte poseído, que te provoca una disociación mental, que te provoca o desencadena a lo mejor un trastorno que tú no sabías ni que tenías. Pero en el caso... Carlos, o Juan Carlos, pero en el caso Vallecas, que vamos a ver ahora cómo salió en las noticias y cómo se habló de ello, ¿no? Creo que fue, ¿en qué año fue? En el 92 puede ser, ¿no? No recuerdo. Sí, creo que fue en el 92. Bueno, lo vamos a ver ahora, pero yo te digo una cosa, en el caso de Estefanía, de la niña, que por cierto hay una película en Netflix que se titula Verónica y habla sobre la historia de ella, sí. En el caso de ella, como tú bien dices, ella no jugó a la Ouija. Imagínate, podría sugestionarse y creerse pues que está poseída ella y tal, pero es que la policía estuvo en esa casa y se abrió un atestado, un informe policial contando todo eso, ¿no? Vamos a ver vale. Vamos a ver primero el vídeo de cómo narraban en las noticias aquí en España este suceso. Vamos a verlo. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña, que contaba 14 años, solía jugar con la Ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. Bueno, miramos ahora cómo fue la noticia, ¿no? En su día, en el momento que todo esto había ocurrido. Estefanía al final falleció, yo creo que en extrañas circunstancias, ¿no? Porque tenía 14 años, ¿no? Sí, muy joven, una niña. Era una niña y morir así, ¿no? No sé si ella pasó el protocolo, digamos, ¿no? de la iglesia, si fueron a hacer un exorcismo gente que no fuera de este tipo de exorcistas que son ajenos, ¿no? a la iglesia, y que en muchos casos pues se pasan todos los protocolos por alto. Pero bueno, el caso es que yo creo que uno de los casos más conocidos de España, ¿no? Sí, pero mira, los protocolos no garantizan nada. Y para mí es mejor el protocolo que pone la iglesia de aquel que puedes hacer tú, simplemente siguiendo una guía, digamos, pues eso, protocolaria, una guía de actuación, siempre y cuando no se hagan barbaridades, evidentemente, ¿no? Claro.
Porque Claro. en este país, por ejemplo, aquí en España, bajo un supuesto exorcismo, se mató a gente, o sea, Sí, claro. literalmente. O sea, verdaderos bestias y que eso no tiene nada que ver con el protocolo, ni con el de la iglesia, ni con el sentido Claro. común, simple y llanamente. O sea, a lo mejor, De hecho comenzamos el programa hablando de una niña de Almansa, que yo creo que fue el crimen más atroz que yo vi en mi vida y que lo realizó la madre, una tía y una vecina, porque decían que tenía al diablo dentro, ¿no? Y que iba a dar a luz al diablo, y lo que le hicieron es que yo le decía a Geraldine, ¿no? Que es tan fuerte que no quiero decirlo, porque me parece la salvajada más grande que puede cometer un una ser. madre, o sea, ¿dónde está la maldad ahí? Yo creo que estaba en la madre y en la mujer, Claro. la otra, porque la niña, o sea, y matarla, porque la mataron de una manera, pero O sea, de la manera, para que lo entendáis todos, sin decir cómo, de la manera más salvaje y más aterradora que os podáis imaginar, y todavía lo supera, ¿no? O sea, ya añadiendo, o sea, añadiéndoselo a que era hija de una de ellas y sobrina de una de ellas. O sea, que, vamos, antinatura. Pero bueno, exorcismos. Seguimos hablando de posesiones, poseídos. Recordaros que si estáis viendo ahora el vídeo y está a cortes, ¿no? Porque estamos teniendo problemas con la conexión desde el principio, yo creo. Pues deciros a todos que estamos grabando el programa, que lo editaré, lo subiré en cuanto termine este. Posiblemente dejemos este. Bueno, no vamos a hacerlo. Borraremos este y subiremos el nuevo ya completo, para que también os podáis ver a todos y ver los vídeos de los que estamos hablando y ver todo esto. Lo que hace un rato comentaba Juan Carlos de el tiempo, ¿no? De las personas que fue como un año de el boom, ¿no? De las personas, mayormente adolescentes que jugaban la Ouija, ¿no? Que les pasaba esto, ¿no? Yo recuerdo en Perú, pues, ¿no? Hubo un tiempo que se puso de moda en la juventud, en el colegio, a la hora de recreo, pues ¿qué vamos a jugar? La Ouija. Yo recuerdo que unas amigas, no sé cómo encontraron una moneda antiquísima y un vaso y dijeron, vamos a hacer Ouija. Y como yo esas cosas que no me gustan así, no acepté. Y ellas se fueron. Yo agarré ese rato, puedes creer mi paranoia, pedí permiso a la profesora y dije que me sentía mal. Quería salir de ahí del colegio, porque dije, yo no quiero estar en un lugar donde... Se va a desatar un demonio y me van a llevar a mí. Claro. y entonces marché. Pero bueno, gracias que no pasó nada, no estuvieron bien. Pero mayormente era la juventud en aquel tiempo que sufrían este tipo de posesiones, ¿no? Por yo creo que hormonal, no sé, algo que les pasaba ahí que parecían que estuvieran poseídas. No, de hecho hay un caso que salió también en las noticias en Perú, yo lo vi por ahí en algún vídeo, en el que en un colegio se practicó la Ouija. No sé si después fue un fake, no lo sé. Yo vi la noticia y me sorprendió que habían jugado varios alumnos a la Ouija y que habían salido todos pero poseídos, o sea, tuvieron que ir la policía y todo, ¿no? ¿Tú sabes algo de eso, Jorge? Es algo, ¿cómo es? Psicológico colectivo, algo así, ¿no? Claro, lo practicaron en un salón de clases en la ciudad de Pucallpa, tengo entendido. Sí, en Pucallpa, fue en Pucallpa, sí. Y igualmente llevaron la Ouija, abrieron e hicieron sus preguntas y comenzaron a contagiarse de lo que se llamaba un trastorno epiléptico, por decir. Sí. Ese era el fenómeno que manifestaban. Y los padres se enteraron que habían practicado la Ouija y lo atribuían a eso, ¿no? Claro. Ahora, muchos dicen que inclusive, los que no creían en el fenómeno decían de que era que estaban en evaluaciones y no querían pasar la evaluación y luego vino este contratiempo, ¿no? Eso es lo que no creen. Ahora, que todo un salón entero mayormente haya caído en esto es bien, llama la atención, ¿no? Claro. Porque por más contagio psicológico que sea, no todos van a tener lo mismo, ni van a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces Exacto, puede sí, haber claro. sido un fenómeno por ahí inexplicable, ¿no? Bueno, muchas veces también se le atribuye esa posesión, ¿no? Como decíamos, pues a la religión, a que seas una persona muy creyente. Pero ¿qué ocurre con las personas que son escépticas
y que sufren una posesión. Porque claro, a lo mejor si yo soy católico practicante y soy de los que va todos los días a misa y que está todos los días rezando, pues claro, es muy fácil que a lo mejor en un momento dado pues yo crea que estoy poseído por un demonio y que lo único que me puede ayudar es la iglesia, el rezar. Pero ¿qué ocurre cuando una persona es escéptica y es poseída? Que eso sería algo que hablar, ¿no? No sé, yo no conozco ninguno, sinceramente. Es más, creo, no lo puedo afirmar porque no lo sé todo, pero que sospecho que la manifestación de la posesión tiene mucho que ver con la cultura. Llámese lo que crees o la creencia que está en el entorno sobre qué es una posesión, ¿no? Y sospecho que eso tiene mucho que ver. Entonces, si hubiese ese caso, que yo no conozco ninguno, que un ateo, por ejemplo, o un agnóstico sufra una posesión, habrá que ver si sabe lo que es una posesión y qué imagen tiene él de lo que es una posesión. Y por ahí se manifieste de esa manera, ¿no? Lo decía antes, en la sociedad cristiana que vivimos, que tiene unos valores y una forma de pensar sobre o de valorar determinados fenómenos como desde el punto de vista cristiano, pues posiblemente tenga una persona que viva en esa sociedad, pues le tocará manifestarse así, ¿no? Si es un musulmán, por ahí creerán que son los jinas o cualquier otra forma de pensar según el contexto cultural que tenga, ¿no? En la actualidad, pues lo decía al principio, se han incorporado, antes eran los demonios 100%, claro. Pero en la actualidad hay extraterrestres, habla la Virgen a través de personas, en los videntes, en fin, que el fenómeno se manifiesta de diferentes maneras. Y si es interpretado también de diferentes maneras o considerando, valorando que quien posee a la persona es otros seres que no son el demonio, ¿no? Claro, de hecho ahora que lo dices, ¿no? Realmente habría que revalorar qué es una posesión, ¿no? Porque el cristiano va a pensar que es el demonio, pero la persona que no cree en Dios, o sea, que lo que cree son los hermanos mayores, por ejemplo, va a pensar que es un extraterrestre, que viva allá, yo qué sé. El que no cree en eso va a creer, o sea, que según también la cultura nos va a llevar a un tipo de creencia, claro, ¿no? Y le va a poner rostro, e incluso puede llevarnos a, no voy a decir provocar, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero tú imagínate, si yo soy una persona que creo mucho en la Biblia, en el catolicismo, pues claro, yo cuando si me ocurre esto, ¿no? Y yo me siento poseído, pues obviamente voy a actuar como si el diablo estuviera dentro de mí, ¿no? Psicológicamente, es decir, no quiere decir que yo esté poseído. A lo mejor es mi psiquis que me llega a pensar que yo estoy poseído, entonces voy a poner una voz de demonio, porque eso es típico, ¿no? Que es claro, que la actitud de la persona. Cuando me enseñen un crucifijo me voy a lanzar sobre él, porque de alguna manera es una forma, ¿no? De llamar la atención y de hacer todo eso que yo tengo en mi mente, ¿no? Que estoy potenciando lo que yo tengo metido en mi mente, ¿no? Está el demonio dentro de mí, como mire a un sacerdote le pego, como me voy a tirar al suelo, me voy a hacer lo que sea. Pero hay casos que están estudiados, como fue el exorcismo le vamos a llamar Marta, no se llama así, pero le vamos a llamar Marta, un exorcismo que se realizó aquí en España, en el que participó el padre Fortea y varios sacerdotes más, en el que hubo psicólogos, psiquiatras, médicos, y que durante unos meses estuvieron practicando una serie de sesiones de exorcismo, y en el que aseguraban algunos de los psiquiatras que estaban allí que la niña incluso había levitado
hasta unos aproximadamente 7-10 centímetros del suelo y que eso no tenía ninguna explicación con un espasmo. Vamos a ver el vídeo, también un recorte del vídeo, una parte del vídeo, y después continuamos porque es un tema que, vamos, nos podemos echar aquí todo el mes hablando. Todo fenomenal, ¿eh? ¿Todo de la cabeza? ¿No tienes molestias en la garganta ni...? Hombre, esta semana he estado con... aquí subido. No, digo ahora, después de... No. Di 1, 2, 3, 4... La hago entrar y después se lo doy. Por el nombre de Jesús, en juguete, ya te lo he dicho, en el nombre de Jesús, mira. Abre los ojos y mira a la Madre de Dios. Abre los ojos y mírala. ¿Por qué no la miras? No quiero. ¿Por qué? No. Responde. No. Responde. No. Los oyes. Son besos de amor. Están aquí, están aquí, están aquí. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Dios me protege y la Virgen Santísima está conmigo. Interceded por En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu juez. Él es tu juez. Algún día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Vuelve en el nombre. Bueno, nos decían que nos escuchaba, eso puede ser incluso de la conexión, que como estamos teniendo problemas, pues a lo mejor que os llegue lento, ¿no? Porque nosotros aquí sí lo estábamos escuchando. Claro, se escuchaba. Repetimos para que los que os hayáis incorporado, los que estéis ahora mismo y no sepáis de qué estamos hablando, pues posesiones y poseídos, y que sepáis que estamos grabando el programa porque estamos desde el principio teniendo problemas en la conexión. Mira, Geraldine está comprobando el audio. Ahora por si estáis escuchando doble. Estamos grabándolo y en cuanto terminemos lo resubimos para que vosotros podáis verlo, ¿vale? Para que lo podáis ver y completo, con imágenes y todo. Bueno, en el caso de esta niña, había profesionales de la medicina, había psicólogos, psiquiatras, médicos, especialistas en varias ramas, un canal de televisión de Antena 3 y bueno, después el padre Fortea y dos padres más, ¿no?, que estaban allí, y que el padre Fortea es conocido porque bueno, es uno de los exorcistas del Vaticano, y bueno, él decía, ¿no?, que en España él realizaba una media de 4 o 5 exorcismos anuales en España, anuales reales, que ellos consideraban reales, pero que se les presentaban muchísimos, ¿no?, a lo largo de toda España, porque se le podían presentar 50, 60 o 70, pero que ellos más o menos aceptaban 4 o 5. Yo no sé qué más podríamos decir de esto, ¿no? Quizás volver un poco atrás y decir qué es lo que nos está poseyendo otra vez, ¿no? Porque en el caso de esta niña está claro que da la sensación de que es un diablo. En el caso de Vallecas era su abuelo. En el caso de... Claro, cada poseído
Claro, no tiene todo, distintas ¿no? Pero posesiones. Exacto, tiene distintos, ¿cómo le llaman? Posesos, ¿no? Posesos Claro. son los poseídos. Bueno, tiene distintas entes o energías y que normalmente achacamos a diablos, pero que en el caso de Vallecas, que fue tan conocido, por ejemplo, era su abuelo. Y existen otros casos que a mí son los que más miedo me darían, que son los que se utiliza la magia negra, ¿no? Que sí también, aunque no hablamos todavía de ellos, también existen, ¿no? Y que... La brujería. La brujería, exactamente. Y que hay, claro, mucha gente que puede decir, oye, yo no creo en eso, ¿no? No creo que tú, desde tu casa, te vayas a un chamán o lo llames por teléfono y le digas, hazle a esta persona esto porque me debe €1. Y que esa persona, pues, empieza a enfermar de repente, porque en este caso no sabe que está siendo atacado. Yo no sé qué pensáis. Yo creo Claro, que existe. Claro, hay indicios. Cuando te atacan de esta manera, hay indicios, ¿no? Y si no sabes protegerte, pues tela, ¿no? Y si sabes protegerte contra eso, pues las consecuencias las tiene que asumir la otra persona luego. ¿Sabes? Claro, a ver, pero yo, la pregunta, en concreto, ¿creéis que una persona puede enviarle uno de estos entes, vamos a llamarle ente porque no sabemos realmente lo que es, ¿no? En cada caso, pero que le puede mandar una de estas energías negativas a otra, en la distancia? Cualquiera de vosotros, venga, el que se atreva ya. Jorge, venga. Yo pienso que sí. Y la brujería es algo conocido por todas las culturas, desde la más antigua en Europa celta hasta la cultura andina aquí en Perú. Y las prácticas, bueno, los síntomas, digamos, de la enfermedad que manifiestan, pues cambio de personalidad, se enferman, adelgazan, no comen, se despiertan de madrugada o comienzan a escuchar voces. Entonces sí existe esta capacidad, pero no es de que, ¿cómo podríamos decirlo? No puedes abordarlo desde el punto de vista científico, porque esto va más allá. Incluso sucede a alguien a quien no cree y otro le dice, a ti te están haciendo esto. Y entonces ahí es donde recién recurren ayuda, ¿no? No es que creía que le estaban haciendo, ¿no? O él cree en esta capacidad de otras personas, ¿no? Pero sí lo descubre, ¿no? Cuando a uno le sucede, recién comienza a creer, digamos, ¿no? Claro, porque en muchos casos, a ver, o en todos los casos, la persona afectada no se da cuenta, pero su entorno sí. Claro, exacto. Claro, porque, Sí, sí. a ver, no es... Porque tal como tú lo estás diciendo, muchos pueden entender, no, bueno, claro, escucha voces, esquizofrenia, no tiene hambre, anorexia, no quiere comer, pues, o come mucho, bulimia. Claro. No, estamos hablando de algo más importante que eso, ¿no? Que es que, imagínate, ¿no? Que le pasa a cualquiera de nosotros y que tu padre o tu madre, que te conocen desde el día que naciste, que se den cuenta de que tú estás cambiando, pero no que estás cambiando por el paso de los años y porque estás pasando diferentes etapas. Llega, incluso llega el cambio físico, ¿eh? Llega un cambio físico. Sí, la cara más violenta, más agresiva, tu mirada, sobre todo la mirada. Lo principal es el cambio de personalidad, inexplicable. Sí, claro. Sí. Entonces, esa ya linda en la posesión, porque generalmente son esos embrujos que quieren destruir a la persona. No es solamente que quieren que te quedes sin trabajo o sin dinero, ¿no? Cuando ya buscan atacar la vida de la persona es que se producen esos cambios más drásticos. Exacto. Claro. Y ya no se explican porque no hay ninguna manera de medirlo, ni por antecedentes, ni familiares, ni por experiencia algún traumática de nada, ¿no? Entonces ahí es donde uno ya tiene que recurrir a una solución, digamos, entre comillas, espiritual, ¿no? Claro. Claro, es que no hace mucho hablábamos de evidencia, ¿no? Y bueno, llegamos al acuerdo de que existe la evidencia. Pero si existe la evidencia y eres capaz de ver ciertas cosas que van a ocurrir o que ocurrieron, bueno, etcétera, ¿por qué no existir ciertas personas que son capaces de manejar otro tipo de capacidad, ¿no? Otro tipo de... No le voy a llamar un don,
porque cuando lo utilizas para el mal eres un... no es don, iba a decir eres un cabrón, ¿no? No es un don. Pero en este caso sí que es cierto que hay casos en los que hay personas que sufren ese cambio radical, porque no hablamos de un cambio con el tiempo, yo insisto, no es un cambio con el tiempo, eso cambiamos todos, ¿no? Yo no soy la misma persona que cuando tenía 30 años o 35, pero sí que... ¿por qué te ríes? No, digo... Está diciendo el más viejo que la mojama, pero no. No, Digo, ¿está bien? Felizmente, dice, iba a decir felizmente. No. Bueno, no soy la misma persona, ¿no? Pero si yo de repente, en cuestión de unos días, empiezo a cambiar, pero un cambio muy radical, posiblemente sea que a lo mejor estoy siendo de alguna manera atacado, ¿no? Por algo extraño. Y cuando ya me hago violento, cuando eres pacífico, cuando... claro, una persona de paz y amor, ¿no? y de repente empiezas... te haces malo, de repente pues te abandonas, porque realmente yo creo que lo que hacen es que tú te abandones totalmente. Sí. Es decir, no es que ellos te maten, sino que hacen que tú te abandones por completo y al final tú te estás suicidando, pero sin darte cuenta y sin ser consciente. Claro. En este caso... Bueno, bueno, yo quería comentar una cosa dilo, un poco en esa línea, pero bueno, no sé de magia ni aquí, bueno, no sé lo suficiente como para contar este tipo de cosas, ese debate. Yo sé que ahí, por ejemplo, en América del Sur está mucho más vivo que lo que está aquí en Galicia, donde vivimos nosotros, ¿no? El tema de la magia. Pero sí es verdad que aquí hace unos años, no tanto, o sea, por ahí hace 40, 50, 60 años, existían, no solo en Galicia, sino en toda España, una serie de santuarios donde se iba la gente a curar de los endemoniados, ¿no? Como el santuario de La Balma en Castellón, el Corpiño aquí en Galicia, La Lanzada, otros muchos. Y era porque existía la creencia generalizada de que cuando tenías una enfermedad era que tenías algún demonio dentro, ¿no? Entonces mucha gente acudía a estos santuarios, que se llaman santuarios porque iban a sanarse, a expulsar esos demonios, a hacer una serie de ritos, a veces con un cura, a veces sin cura, que para quitar esa enfermedad que era atribuida a la posesión de un demonio, ¿no? Era una posesión, digamos, light, ¿no? Una posesión, no era una posesión en la que el demonio hablaba a través de las personas, ¿no? Sino que era como que lo tenía dentro y le estaba causando una enfermedad, ¿no? Es una creencia. De hecho, muchos de los remedios que se le daban eran otras épocas, claro, para curar esas enfermedades, para expulsar esos demonios, eran remedios realmente asquerosos, como tomar un caldo de mierda de gallina y cosas por el estilo, ¿no? Que era una cosa realmente que te da asco, ¿no? Y entonces expulsabas a los demonios del asco que te daba, ¿no? Los vomitabas. Pero sí que existía esa creencia generalizada de que las enfermedades las creaban, eran producidas por una serie de demonios que tenías dentro, ¿no? En muchas ocasiones. Es una creencia popular y esa creencia popular derivó en que mucha gente iba a estos santuarios que había por toda España. Después de la guerra civil esto ya no se volvió a ver prácticamente, salvo temas puntuales, ¿no? Pero es una especie de posesión mágica que no implica, ¿no? Digamos, el que el demonio hable a través de ti, ni cosas, ni nada por el estilo, pero que sí que te provocaba una serie de enfermedades. Claro, Geraldine se está riendo porque está pensando, hombre, a mí se me va a comer mierda de gallina desde luego. Si es en caldo, si es en caldo, a lo mejor, yo qué sé, no te entero, ¿no? Pero está pensando, a mí me das eso y, hombre,
Si es un caldo de gallina de allá de Perú, sí, pero si es un caldo de gallina, pues me sale hasta el alma fuera, ¿no? O sea, yo creo que eso ya te saca el demonio y el alma. Te saca todo, ¿no? Te quedas limpito, limpita, hasta adelgazas. No, pero sí hay, como dice Carlos, en Perú también. Por ejemplo, en Satipo, ¿no? Hay lugares donde van así a sacar energías, ¿no? Del cuerpo cuando enfermas de la nada, ¿no? Si no tienes nada y enfermas, tienes una energía ahí. Y van bueno, allá es con hierbas, ¿no? Hierbas, incluso machacan tabaco. Aquí ya viste que es más natural. Claro, más se machaca tabaco y otras plantas más para poder sacar esa bueno, energía. Carlos, de hecho hay gente todavía que, bueno, en el Corpiño, ahí todavía se hacía, o hasta hace poco se hacía, ¿no? No, sí, se siguen haciendo. O sea que no son exorcismos como los que estamos viendo y hablando, claro, espectaculares, ¿no? Son claro, algo más light, sí. Más light. De hecho, ¿no? llevan hasta animales. Haciendo. Llevan hasta animales. ¿no? Sí, también se exorcizaban animales, sí, por supuesto. Sí, de hecho... Claro, cuando estaba mal de ojo. De hecho, tú no hace mucho me dijiste, Edu, vete a entrevistar a un sacerdote que está muy cerquita de donde estamos nosotros, que es exorcista. Sí, que todo él practicaba hasta hace poco practicaba exorcismo, sacerdote católico, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora, lo prometido es deuda, el audio del exorcismo de Anneliese Michel. Es también un corte, está el audio, tenemos el audio completo. Si nos lo pedís, si nos dais un like, si os suscribís, si nos perdonáis porque hoy se esté cortando la conexión, lo subimos completo en nuestro canal. Hay una lista de reproducción en la que pone... No recuerdo, pero... Fíjate, lo pusimos ahí, pero ya no. Laboratorio de enigmáticos, sí. Y lo subimos ahí si queréis todo. Si nos lo pedís, subimos todo el audio. Aunque bueno, no es muy agradable, pero está ahí. Vamos a escucharlo y vamos a continuar con el programa. Inde materie imperati fidus fidelis sanctorum apostolum Petri et Paulus fidus sacramentum Christum terat inde materium sanguis acquia sanctorum sanctum omnium interior. Rosenkrantz-Monat, weißt du ja, ne? Ja, aber die wenigsten beten. Die wenigsten? Ja. Und in der Kirche wird am allerwenigsten gebetet, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja? Ja. Alle? Fast. Die Dinger so blöd. Ahnung nicht noch. Warum beten Sie die Rosenkrantz? Warum? Ja, warum? Bueno, a mí me parece aterrador, ¿no? El audio. Geraldine hoy me dice que duerme sola. Duerme sola, ¿no? No, yo ya ni he visto. Ya ni duerme. Ya no quiso ver el vídeo. Y es de estos temas que a Geraldine le resultan bastante desagradables. Porque, bueno, la verdad es que estuvimos viendo toda la semana bastantes exorcismos para ver a ver si había un denominador común, ¿no? Entre diferentes culturas. Tenemos muchos más vídeos, muchos más exorcismos más duros, algunos muy poco creíbles. No hay volumen, otra vez vuelven a decir cuando pones el vídeo. El vídeo, sí. Puede ser. Vídeo anterior y este. Claro, puede ser. De todas formas, vamos a ponerlo todo. Puede ser porque al estar emitiendo vídeo y audio a la vez, al tener bajones de velocidad, puede ser que esté dando un error. Pero lo vamos a poner todo, que ya estamos finalizando. Tenemos, ya para ir poniendo punto y final, llevamos 1 hora y 17 minutos de emisión y tenemos unos testimonios.
yo no sé si dejarlo para la semana que viene. ¿Vosotros qué decís? Dejarlo para la semana que viene y continuar con el programa ya con todo mi... Quiero pensar que ya que nos lo solucionen ya y que podamos... ¿Vosotros qué decís? Venga, por votación, los que estáis ahí. Creo que sí, que la siguiente semana, que dejamos la expectativa de un testimonio de alguien que realizó un exorcismo. Exacto. ¿Y tú, Jorge, piensas lo mismo? Así que, correcto, sí. Además, Sí. pensar una cosa, que Juan Carlos no se le está viendo y es el que adorna nuestro programa. Eso ya lo sabemos todos, es el más guapo del equipo. Y Embellece el programa. Embellece, sí. Es el que le da el brillo y el color, el 4K, ¿sabes? a la emisión. Entonces, tenemos que... No te voy a invitar a una mariscada, por mucho que insistas, Eduardo. No, ya sí lo sabía, pero bueno, a lo mejor una hamburguesa, un kebab. Bueno, Seguro, hamburguesa, mejor un sí. kebab. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a subir ahora el programa, a resubirlo ya No me editado. preguntas a mí. Espérate. Vale. No le pregunta a ella. ¿Tú estás de acuerdo con que dejemos? No, ganaron 3 contra 1. Y iba a decir Entonces, que sí que lo pongan. ¿Ves? Lo que Yo no pasa voté es que... todavía. No, lo que pasa es que dice, esto es democracia. Y dijo, ¿qué pasa? Que yo no voto. Tienes la mayoría de edad, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene la mayoría de edad y ya puede votar. Es que yo creo que es lo mejor, ¿no? Para no... Sí, sí. Para que todos podáis disfrutar de una noche terrible la próxima semana. Escucharemos lo que dijo Carlos. Un testimonio real que Carlos cogió hace unos años de una persona que vivió un exorcismo y pagó las consecuencias de haber estado en ese exorcismo. Eso no os lo podéis perder. Y después yo creo que podemos ir añadiéndole alguna cosita más, algún vídeo más que tenemos por ahí, para también desmontar algún fake, ¿no? De alguna posesión, porque también los hay muchos religiones, hay religiones que utilizan las supuestas posesiones para engrandecerse, ¿no? Claro. Y los hay. En Perú había una iglesia. Pero no lo cuentes, que es para la próxima semana. No lo voy a contar. Estoy diciendo que, por ejemplo, en Perú hay una iglesia que lo hacía. Ah, vale. Bueno, iglesia se podría llamar. Estamos todos temblando porque pensamos, ya está, spoiler. Spoiler no. Spoiler. Y al final mueren todos. Bueno, pues vamos a ir despidiendo. Carlos Fernández, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima. Jorge, muy buenas noches. La próxima semana nos escuchamos y nos vemos. Muy buenas noches. Juan Carlos, la próxima semana queremos que te manifiestes. Lo intentaré. Pues inténtalo. No lo intentarás, seguramente que sí. A ver si la próxima semana nos va igual de mal, entonces ya no volvemos a hablar de posesiones nunca más. Seguro, segurísimo. Muy bien. Y bueno, a todos vosotros deciros que sentimos que no se haya visto bien hoy. Pero bueno, lo vais a ver bien ahora se ve la imagen, pero no se escucha, no hay sonido. Claro, pero bueno, lo van a ver en unos minutos y tal. En cuanto lo preparemos, lo que ya grabamos, lo vamos a subir. Daros las gracias por todo. Daros las gracias porque éramos 791. Cuando empezamos somos 792, ojito. Ya subimos uno más. Sí. Queremos llegar a los 1000, no nos queda nada, 208. Con 208 personas vamos a hacer un especial en directo desde un exterior alucinante. Ya saben, que le den me gusta. Claro, que le den un me gusta, que le den el like, sí, eso, ¿no? Me gusta, el like, claro. Que se suscriban, que es muy importante para nosotros, y que gracias por apoyarnos esta semana, la semana pasada y todas las semanas del mundo. Nosotros ahora nos vamos a ver Paradigma Cero, a los compañeros de Paradigma Cero, que es a las 3 de la madrugada de aquí de España. ¿A qué hora es, Jorge, allá? Aquí es a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en Perú. Preguntabais, muchas personas nos escribisteis preguntando dónde se podían comprar los libros de Miguel Pedrero. En Amazon.com. A la izquierda tenéis una pestaña y dice ¿dónde quieres que te lo envíen? Te salen todos los países, le das a Perú, ahí en el buscador pones Miguel Pedrero, te salen todos los libros
y es darle ping, me lo llevo. Claro. Y ya está. Igual que todos los de Ediciones Sidonia, que ahí los tenéis también, ¿no, Carlos? Casi todos los de Ediciones Sidonia están por ahí, ¿verdad? Sí, lo de estos temas, de lo que son de esta temática, pues están todos. Sí. Pues ya sabéis, y eso, que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Bye, bye.